Ok, muy bien, pues bienvenidos a un café con el pastor. Vamos a dar inicio y bueno, como ustedes saben, estamos hablando sobre temas que ustedes mismos han propuesto en esta serie. ¿Qué dice la Biblia acerca de? El tema que ustedes solicitaron fue el del sacerdocio. Es un tema amplio, es un tema grande. Y bueno, hemos hablado de las vestiduras sacerdotales, hablamos del aceite de la santa unción, hablamos de lo que sucedía en el sacerdocio arónico, todo esto. Y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de el sacerdocio en la orden de Melquisedec. Vamos a hablar de esta orden. En alguna ocasión ya lo he hecho, pero nuevamente sería interesante que todos lo pudieran recibir, que lo pudieran tener. Así es que voy a empezar con Génesis capítulo 14 a partir del verso 1. Lo voy a leer, se los voy a compartir por aquí también. Ahí lo pueden ver, Génesis capítulo 14 a partir del verso 1 y voy a leer hasta el verso 20. Entonces dice ahí que aconteció en los días de Amarrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriatim y a los oreos en el monte Seir hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a en Misab, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Rafel, rey de Sinar, y Aroc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. En el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y se lo anunció a Abraham el hebreo y que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y entonces armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recuperó todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eh, Padre, muchas gracias por esta palabra que tú tienes. Muchísimas gracias por la revelación de tu palabra, que esta palabra pueda llegar hasta el espíritu, el corazón de cada persona, Señor, y generar cambios en la fe, en todas las personas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Ah, bueno, esta es una historia bíblica, creo que conocida por muchos de los cristianos, que es el momento en que Abraham, con tan solo 318 criados improvisadamente armados, enfrentó a 4 reyes y sus ejércitos, los derrotó, y además recuperó a su sobrino Lot, a su familia, a sus bienes y a toda la gente que habían sido llevados cautivos por esta confederación de reinos. Eh, Dios le había dado a Abraham una maravillosa victoria y entonces salió a su encuentro cuando iba regresando de haberlos derrotado, regresaba con toda la gente que había liberado del cautiverio, regresaba con todas las riquezas, regresaba con un botín enorme, y entonces le salió al encuentro un personaje misterioso, vamos a ponerlo así, se llama Melquisedec. ¿Por qué digo que es misterioso este personaje? Pues porque la palabra de Dios no había hablado nada de él antes de este momento en la Biblia. No se habla de él, ni siquiera después, eh, eh, en el Antiguo Testamento. Solamente hay una referencia en los Salmos, hacen acerca de Melquisedec. Pero ¿cuáles son los datos que a partir de lo que nosotros hemos leído podemos recuperar de este personaje misterioso, Melquisedec? Bueno, nos dice que Melquisedec era rey, ¿ok? Era rey de Salem. También nos dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Nos dice que Melquisedec salió al encuentro de Abraham, el hombre con el cual Dios tenía un pacto, el hombre de las promesas, y a él salió a su encuentro y le dio pan, vino y bendición. También nos dice que recibió de Abraham los diezmos de todo aquel gran botín de guerra que había tomado. Eso es lo que podemos conocer hasta este momento de este misterioso personaje Melquisedec. Ah, Así es que, bueno, ¿quién es este personaje? ¿Por qué salió a su encuentro en esos momentos? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy día que Melquisedec haya salido al encuentro de Abraham para ofrecerle pan, vino y bendecirlo? Eh, Así es que, bueno, en esta plática que hemos tenido acerca de sacerdocio, hoy yo quisiera hablarles de un nuevo sacerdocio, o el sacerdocio eterno, porque no es nuevo, que en la persona de Melquisedec. Em, Así es que, bueno, tuvieron que pasar miles de años, o sea, escúchenlo, tuvieron que pasar miles de años para que pudiera llegar una revelación acerca de este misterioso personaje. Y esta revelación nosotros la podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Hebreos, ¿ok? En el libro de Hebreos. Eh, en el momento en el que Melquisedec se aparece a Abraham
En ese momento Abraham ni siquiera tenía Isaac. En ese momento, evidentemente, todavía ni existía la ley, no existía nada de esto. Y entonces tenemos la revelación hasta Hebreos para que nosotros podamos ir dándonos una idea de esto. Así es que si alguien puede, por favor, leer Hebreos capítulo 5, desde el verso 1 y hasta el 10, por favor. Hebreos 5 del 1 al 10. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí, muchas gracias, gracias, Vianey. A ver, Sí. veamos, repasemos un poquito de lo que nos está diciendo este pasaje que hemos leído. Aquí nos dice que un sacerdote tiene como función o está puesto, fue constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. El sacerdote era una persona que estaría siempre abogando, estaría siempre a favor de los hombres en la relación con Dios, ¿ok? Para poderlo lograr, para poder lograr el favor de Dios para con los hombres, el sacerdote debería de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿ok? De tal manera que el sacerdote debería demostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo estaba rodeado de debilidad, él mismo era una persona débil, y entonces él tenía que presentar estos ofrendas por los pecados, no solamente por el pueblo, sino por sí mismo, porque él también tenía pecados. Y dice aquí que ninguna persona podía arrogarse la autoridad o el derecho de proclamarse a sí mismo eh, 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 sacerdote, sino tenía que haber un llamamiento, tenía que ser una persona llamada por Dios como lo fue Aarón, ¿ok? Entonces, entendemos que, bueno, un sacerdote ministra a Dios, un sacerdote era mensajero de Dios para la nación y estaba constituido a favor de los hombres, presentando ofrendas y sacrificios por los pecados propios y por los del pueblo. ¿Ok? Entonces aquí se nos habla, en este pequeño pasaje, nos habla de dos órdenes sacerdotales, la orden de Aarón y la orden de Melquisedec, ¿ok? Nuestro personaje misterioso vuelve a aparecer aquí, ¿no? La orden de Melquisedec. Abraham, en el momento en el que, como les decía, Melquisedec apareció a él,
aún no tenía a su hijo Isaac, tenía la promesa de tener un hijo, pero aún no se cumplía. Evidentemente, pues de él todavía no había nacido una gran nación. Pero antes de que existiera una gran nación como es Israel, antes de que hubiera ley, antes de que se dijera que de su descendencia habría bendición para toda la tierra, ustedes pueden darse cuenta que ya existía un sacerdote del Dios Altísimo, y ese sacerdote del Dios Altísimo era Melquisedec, ¿ok? Así es que este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, es mucho antes de el de Aarón, ¿ok? Todavía no existía el pueblo de Dios, pero ya existía un sacerdote del Dios Altísimo, quien era Melquisedec. Así es que el sacerdocio, como ustedes pueden darse cuenta, no tiene su origen en Aarón. Él no es el primer sacerdote de Dios, sino que Melquisedec es, según lo que vemos en la palabra, sacerdote del Dios Altísimo, y como ustedes pueden ver, dice, te ha proclamado sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno. Podemos entender que la orden sacerdotal de Aarón tiene un inicio y tiene un fin. Fue una orden sacerdotal temporal, de la misma manera que eran temporales todos los sacerdotes que ministraban delante de la presencia de Dios. O sea, empezaban a ser sacerdotes a los 30 años, los descendientes de Aarón, y terminaban a los 50, no me acuerdo, 50 o 60 años. Era su temporalidad en la que podían ellos ejercer el sacerdocio. Así es que fue una orden temporal, como temporales eran esos sacerdotes en esa orden. Y bueno, era declarado por Dios, era escogido por Dios, de tal manera que en la orden de Aarón solamente los descendientes de Aarón podían ejercer el sacerdocio, y de ellos se elegiría a quien fuera el sumo sacerdote. Pero en la orden de Melquisedec no habla de una descendencia, sino habla de una persona, Melquisedec, un sacerdote eterno, un sacerdote para siempre, no temporal. Entonces, si ya existía un sacerdocio eterno, la pregunta sería, ¿para qué Dios instituyó otra orden sacerdotal temporal en Aarón y sus descendientes? Esa sería la pregunta. O sea, si ya existía un sacerdocio, si ya estaba el sacerdocio de Melquisedec, ¿como para qué tener un sacerdocio temporal en la orden de Aarón? Entonces, bueno, Dios quería mostrar en esta orden sacerdotal temporal, pues todos los propósitos y alcances del sacerdocio, eh, que ejerce Melquisedec, y al cual nosotros estamos llamados, puesto que, como veíamos hace dos jueves, nosotros hemos sido llamados para ser reyes y ser sacerdotes, de acuerdo, ahorita lo vamos a ver, a la orden de Melquisedec. Ok, la revelación de Melquisedec continúa ahí en Hebreos. Si puede alguien leer Hebreos capítulo 7, desde el verso 1 y hasta el 7, por favor. ¿Alguien? Si no, yo lo leo. Hebreos 7, Porque, 7. porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ok. Entonces, quiero que ustedes tomen nota de esto. A ver, vamos sacando datos importantes de lo que estamos leyendo. Melquisedec nos revela esta escritura, esta parte de la palabra de Dios. Él es rey y sacerdote al mismo tiempo. ¿Ya lo notaron? ¿Ok? Es rey de justicia, eso es lo que significa Melquisedec, pero él es rey de Salem, esto es rey de paz, y aparte es el sacerdote del Dios Altísimo. Él es rey y sacerdote. Su reino es un reino de justicia y un reino de paz. El reino de los cielos. ¿Ok? No tiene padre ni madre, no tiene descendientes, pero tampoco tiene principio de días, ni fin de vida. Es eterno. Nos dice la palabra de Dios que es hecho semejante al Hijo de Dios y nos informa que también es sacerdote para siempre, ¿ok? Su sacerdocio es eterno, ¿ok? Así es que toda esa información váyanla guardando, ¿ok? Melquisedec es rey y es sacerdote para siempre, es sacerdote del Dios Altísimo, y él es el que bendijo a Abraham y les está diciendo en Hebreos a todos ellos que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, diciéndoles a todos ellos que Abraham, aunque era el patriarca, era menor que Melquisedec, aunque era el patriarca de todos los judíos, aunque veneraban a Abraham como el patriarca de los judíos, era menor que Melquisedec. Ustedes pueden entender esto. Esta carta fue dirigida a los hebreos. ¿Okay? Esta carta fue dirigida a los primeros cristianos hebreos para que ellos pudieran comprender quién era Jesús, ¿ok? Mucho mayor que Abraham, según lo que está diciendo, ¿ok? Ahora, el otro dato que yo les comentaba, David escribió una canción, un salmo profético que ustedes pueden encontrar en el Salmo 110. Quisiera que lo leyeran, Salmo 110, del verso 1 al 4. Salmo 110, del verso 1 al 4. ¿Alguien? Lo leo. A ver, Tete. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok. Esto lo dijo esta canción que compuso David. Es un salmo profético, pero yo quiero que ustedes vean cómo inicia.
Dice, Jehová le dijo a mi Señor. Wow. O sea, David está diciendo, Jehová le dijo a mi Señor. ¿De qué Señor habla? ¿Quién era su Señor? De David. ¿Quién es tu Señor? Dice, siéntate a mi diestra. ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? Así es que muy claramente creo que podemos identificar que este salmo, esta canción, está dirigida hacia Jesús, aunque David no lo conocía. David estaba escribiendo una canción profética que probablemente cuando la escribió, a lo mejor él ni siquiera sabía lo que estaba escribiendo. Estaba recibiendo una revelación y él estaba escribiendo esa canción. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Estaba hablando de Jesús. Todos los enemigos de Jesús serán puestos debajo de sus pies. Nos dice la palabra que él va a dominar sobre todo mal. Nosotros entonces nos dice aquí que somos su pueblo, nos ofreceremos voluntariamente a él. Dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Es una decisión voluntaria ofrecerse a él, tomar el señorío de Jesús. Pero la parte que quisiera que todos atendieran es que este mismo salmo dice, juró Jehová, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No dice, tú serás sacerdote. Yo quiero que lo lean, léanlo bien. No dice, tú serás sacerdote para siempre, sino dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿Ok? Está hablando de alguien que ya existía, que alguien eterno. ¿Ok? Dijo Jehová a mi Señor. Así es que está hablando de Jesús, está hablando de un sacerdote que es eterno. Es decir, que mientras en el pueblo de Dios había un sacerdote temporal bajo la orden de Aarón, ya existía un sacerdocio eterno del cual Jesús era el sumo sacerdote. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es antes de Aarón y sin lugar a dudas después de Aarón. Sí lo entendemos, ¿ok? El sacerdocio de Jesús es eterno, pónganlo como un gran paraguas, ¿no? Y el sacerdocio de Aarón tuvo un periodo, está bajo ese paraguas. ¿Está bien? El sacerdocio de Melquisedec antes de Aarón y después del sacerdocio de Aarón. Así que, bueno, Melquisedec, dice la palabra, salió al encuentro de Abraham después de que Abraham había derrotado a los reyes y sus ejércitos. ¿Quién fue el que le salió al encuentro? Bueno, pues podemos entenderlo. Es el Hijo de Dios, es el mismo Señor Jesús que aún no había sido encarnado. Dice el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, y aquel verbo fue encarnado. Está hablando de un periodo de tiempo, aquel verbo fue encarnado. En este momento, aquel verbo no había sido encarnado, pero se presentó delante de Abraham y le dio pan y vino y lo bendijo. Estas manifestaciones de Jesús no son extrañas en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden encontrar al Hijo de Dios no encarnado manifestándose, por ejemplo, a Josué como el príncipe de los ejércitos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Se presenta como un varón con la espada desenvainada,
le pregunta a Josué, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y le dice, no, ¿cómo crees que voy a ser de los enemigos? Yo, como príncipe de los ejércitos de Jehová, he venido para pelear las batallas que ustedes tengan. Yo soy el que voy a pelear a favor de ustedes. Ustedes pueden encontrar igual, por ejemplo, cuando fueron echados en el horno de fuego Mesac, Sadrach y Abednego, ustedes pueden encontrar que dice Nabucodonosor, voltea y dice, ¿no fueron 3 los que echamos en el horno? Dice, pues yo veo 4 y el 4 se ve como hijo de Dios. Se ve una cosa impresionante, decía Nabucodonosor, ¿ok? Así es que no son extrañas estas manifestaciones en el Antiguo Testamento. Y bueno, Jesús, el Hijo de Dios, se había manifestado delante de Abraham con un propósito muy especial. Y ese propósito especial fue darle pan, vino y aceite. Digo, pan, vino y a, Bendición. a- a este, a Abraham. Bendiciones. Eh, eh, Ustedes pueden encontrar esto, fíjense lo que dijo Jesús. Juan capítulo 8, versos 51 hasta el 58, por favor. Juan 8, del 51 al 58. Si alguien lo tiene, lo lee. Si no, yo lo leo. De 8:51. cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow. Ok. Lo que leímos en Hebreos, ¿lo recuerdan? Ok. Que, que Melquisedec es más grande que Abraham, que él es sacerdote y es rey, y está hablando de que ese Melquisedec es Jesús, ¿ok? Aquí Jesús mismo se lo estaba diciendo a los fariseos y se lo estaba diciendo a todos los religiosos de ese tiempo. Les digo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo que Abraham conoció a Jesús? ¿Cómo que Abraham vio el día de la salvación? ¿Cómo es que Abraham, que es el patriarca, el origen del pueblo de Dios, vio la salvación de Dios? ¿Cuándo ocurrió esto? Pues justamente cuando Melquisedec le salió al encuentro y le dio pan y vino. Fíjense, interesante. El patriarca del pueblo de Dios vio la salvación de Jesús. Vio a Jesús, vio la salvación, le salió al encuentro, lo ministró, le dio pan y le dio vino. ¿Ok? Los discípulos de Jesús estaban sentados a la mesa aquel día que estaban celebrando la Pascua, la última cena. Y entonces escucharon a Jesús decir estas palabras. Mateo 26, del 26 al 29.
Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toman, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ok. Vean ustedes, Abraham participó de ese día. ¿Ok? Los discípulos de Jesús participaron de el pan y el vino con Jesús. Qué honor haber participado en ese momento, pero Abraham había participado antes. ¿Ok? Abraham participó del pan y del vino y vio la salvación de Dios a través de Jesús y se gozó. Es lo que está diciendo Jesús. Que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Ok? Del pan, dijo Jesús, este es mi cuerpo. Del vino, dijo, esta es mi sangre, la sangre de el nuevo pacto. Así es que Abraham, antes de que hubiera el pacto de la ley, antes de que existiera ese pacto, él vio la salvación de Dios a través de Jesús. Él comió del pan, él tomó del vino y entonces recibió la bendición de parte de Jesús, de parte de Melquisedec. Melquisedec entonces, otra vez, el rey de justicia, el rey de paz, que además es sacerdote del Dios Altísimo, le salió al encuentro a Abraham y le dio pan, que es el cuerpo, le dio vino, que es la sangre del nuevo pacto, y le dio la bendición a Abraham. Wow. Este pacto, este nuevo pacto del cual habla Jesús, la sangre del nuevo pacto, te ingresa a ti, te ingresa a todo aquel que cree en el reino de justicia y de paz. Él es el rey de justicia y el rey de paz. Él es el rey del reino de Dios. ¿Ok? Él es el rey. Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Y hay un reino, y ese reino es de justicia y de paz. Todo aquel que toma del pan y toma del vino tiene entrada en este reino, dado que Él es el rey. Él, el rey de justicia y de paz, vino a ministrar a Abraham, a darle pan y vino para que entraran en este reino. Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Recuerdan ustedes que este era desde el mero inicio el plan de Dios, hacer un pueblo de rey, un reino de sacerdotes y gente santa? Lo recordarán. Ahora, vean lo que dicen estos pasajes. Colosenses 1:12 al 14 y luego primero 2 del 9 y 10. Colosenses 1 del 12 al 14. ¿Alguien? Colosenses 1 del 12 al 14. Bueno, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
¿Ok? Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es ese reino? ¿No? El de su amado Hijo. Sí, el de su amado Hijo. ¿Cuál es ese reino? Reino de justicia, Justicia, paz y gozo. paz. Esto es Melquisedec, el rey de justicia y rey de paz. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pedro, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pedro. ¿Dos qué? 9 y 10. 9 y 10. Ay, Dios, ¿dónde estoy? Obteniendo el fin de vuestra fe. No, Primera de Pedro 9, ¿no? 9, 2. 9 y 10. ¿Lo leo? Primera de Pedro. Ah, caray, ¿dónde estoy? ¿Dónde anda Pedro? A ver, Tete. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces dice que ustedes son linaje escogido, escuchen, real sacerdocio. Ustedes, está diciendo el apóstol Pedro, han sido llamados para ser sacerdotes en el reino. ¿Ok? Sacerdotes del reino, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Coman de este pan, beban de este vino. El pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramado. Todo aquel que participa de esto entra en este reino de sacerdotes, en un reino de justicia, en un reino de paz. Así es que quiero que tú comprendas esta parte que es muy importante. Tú has sido llamado para ser un sacerdote, pero no en la orden de Aarón, ¿ok? Como para seguir ofreciendo sacrificios de animales, sino que en Cristo tú eres sacerdote, pero según una orden eterna, según la orden de Melquisedec, para ministrar al Señor, ahora con sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, ministrar al Señor todo el tiempo. Hay un sacerdocio eterno del cual nosotros hemos sido constituidos sacerdotes en esa orden, en la orden de Melquisedec, la orden de Jesucristo, ¿ok? Él es el sumo sacerdote de esta orden maravillosa, de esta orden sacerdotal eterna, ¿ok? Ahora bien, entonces vamos a ir hacia otra parte. De acuerdo con la ley, de acuerdo con la ley que Dios le dio a Moisés, había un problema para que Jesús pudiera ser considerado sacerdote. ¿Ok? De hecho, los eh, fariseos, los mismos sacerdotes de ese tiempo, los escribas, nunca podrían haber considerado a Jesús un sacerdote por una razón sencilla. Número uno, no era de la tribu de Leví. Y número dos, pues no era descendiente de Aarón. Los sacerdotes tendrían que ser descendientes de Aarón y obviamente tendrían que pertenecer a la tribu de Leví. ¿Ok? No habría ningún problema para que consideraran a Jesús como rey de Israel.
podrían considerarlo rey, ¿ok? Su madre venía de la genealogía de David. Así es que, dado que de David venían los descendientes que eran los reyes de Judá, podrían haber considerado a Jesús como rey porque su madre era de la genealogía de David. Pero una persona no podría ser jamás en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, jamás podrían ser reyes y al mismo tiempo sacerdotes, porque los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Entonces no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero nos dice la palabra que Melquisedec era tanto rey como sacerdote. Y en la orden de Melquisedec, Jesús es rey y es un sacerdote. Ok, entonces, ¿cómo es que esto ocurrió? ¿Cómo es que esto puede tener una solución? Bueno, sucede que 6 meses antes de que fuera anunciado el nacimiento de Jesús a María, ¿recuerdan aquel ángel que se le apareció a María y le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, pues 6 meses antes ocurrió otro anunciamiento y ese anunciamiento le fue dado a Zacarías. ¿Ok? Un sacerdote que estaba ministrando dentro del templo de Dios, de la orden sacerdotal de Aarón, y a él se le dijo que iba a tener un hijo en su vejez junto con Elizabeth, que también era de la orden sacerdotal, también era descendiente de Aarón, y este hombre sería Juan el Bautista, ¿ok? El que nació de ese anunciamiento es Juan el Bautista. Juan el Bautista entonces nacería 6 meses antes de Jesús y él tendría un propósito importante que era preparar el camino para el Salvador, ¿ok? Juan el Bautista, como ustedes pueden leer en los evangelios, nunca fue un sacerdote ejerciendo su sacerdocio dentro del templo. Podría haberlo hecho porque era descendiente de sacerdote, ¿ok? Zacarías era sacerdote, así es que él podría haber sido un sacerdote ministrando dentro del templo, pero Juan el Bautista no lo hizo así, sino que a la edad de los 30 años, cuando cumplió 30 años, la edad para empezar a ejercer el sacerdocio, conforme a lo que ordenaba la ley, él inició su ministerio bautizando en el río Jordán a las personas y los bautizaba para arrepentimiento y les predicaba esto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Él empezó a predicar esta palabra. Así que un buen día llegó Jesús 6 meses más tarde, o sea, 6 meses después de que Juan el Bautista había iniciado su ministerio de bautizar a las personas en el río Jordán. Jesús llegó cuando él estaba cumpliendo 30 años. Cuando Jesús cumplía los 30 años, llegó allí con Juan el Bautista. A los 30 años es la edad para iniciar el ministerio sacerdotal. Bueno, pues Jesús llegó con Juan el Bautista y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo, hey, yo no puedo bautizarte a ti. Yo necesito que tú me bautices a mí. Juan el Bautista había dicho que él bautizaba en agua para arrepentimiento, pero que detrás de él venía otro que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Así es que Juan el Bautista le decía, no, espérate, ¿cómo que yo te voy a bautizar en agua? Yo necesito que tú me bautices a mí en Espíritu Santo y fuego. O sea, no puedo yo bautizarte a ti. Sin embargo, Jesús le dijo, hazlo para que la ley sea cumplida. ¡Wow! ¿Cuál ley? Le dijo, hazlo para que la ley sea cumplida. Pues, ¿cuál ley? ¿De qué estaba hablando Jesús? Pues la ley del sacerdocio.
había una ceremonia para ordenar a un sumo sacerdote. ¿Lo recuerdan? Yo se los platiqué hace dos jueves. Yo les platiqué cuál era esa ceremonia. ¿Ok? Había una ceremonia para consagrar a un sumo sacerdocio. ¿Se acuerdan ustedes que esa ceremonia involucraba que tenía que ser lavado en agua? ¿Ok? Tenía que ir a un lavamiento de cuerpo con agua. Tendría que haber una transmisión de la culpa por los pecados y después de eso implicaría el derramamiento de aceite de la santa unción. ¿Sí se acuerdan? Esos tres pasos eran la ceremonia de consagración del sumo sacerdote. Otra vez, lavamiento de agua. 2, la transmisión de la culpa. La oración en donde ponía las manos sobre un cordero y transmitía la culpa. Y número 3, involucraba el derramamiento del aceite de la santa unción. Ok, Jesús iba a entrar en el agua para lavamiento. Es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Está bien? Entraría al agua para lavamiento. 2, el bautismo era para arrepentimiento y remisión de pecados. Para eso era ese bautismo, era bautismo de arrepentimiento. Y número 3, en el momento en el que él salió del agua, dice la palabra, el cielo fue abierto, una voz del cielo anunció, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, y el Espíritu Santo, en forma corporal como de una paloma, descendió sobre Jesús y reposó en él. Las tres cosas ocurrieron, ¿ok? Las tres cosas. Hubo lavamiento, era de arrepentimiento, y número 3, hubo un derramamiento del aceite de la santa unción, pero no en forma de aceite, sino el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Jesús no era de la tribu de Leví, tampoco era descendiente de Aarón, pero el último sumo sacerdote de la orden de Aarón no era Caifás, era Juan el Bautista, no ministrando dentro del templo, sino ministrando en el río. Juan el Bautista, el último sumo sacerdote de la orden de Aarón, estaba transfiriendo el sacerdocio de la orden temporal de Aarón a la orden eterna de Melquisedec. Estaba diciendo, aquí se acabó este sacerdocio, hasta aquí regresa el sacerdocio a quien le pertenece. ¿Sí me están siguiendo? El sacerdocio de Melquisedec es antes de Aarón, es transferido a Aarón por medio de esa ceremonia que Dios le dio a Moisés que hiciera, y después es regresado a la orden correcta, a la orden de Melquisedec, a través de ese momento, cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús en el río Jordán. Entonces, a partir de ese momento, inicia el ministerio de Jesús. No antes, sino hasta que Jesús es bautizado, el sumo sacerdote estaba tomando su posición. Desde ese momento, entonces Jesús toma el papel de sacerdote siendo el mensajero de Dios, siendo quien ministraba constantemente a favor de los hombres, siendo que perdonaba todos los pecados a las personas. El único que podía hacer la expiación de los pecados y remitirlos era el sumo sacerdote, y eso es lo que estaba haciendo Jesús a partir de ese momento. Así es que el sacerdocio nunca más estaría en manos de los descendientes de Aarón. Caifás ni enterado se dio de que él ya no era. Jesús había sido declarado en ese momento sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Ok? Es impresionante esto. Pero entonces ocurre algo impresionante.
¿Alguien puede leer Juan capítulo 20 desde el verso 19 al 23, por favor? Juan 20 del 19 al 23. Si tienen dudas o algo, levanten su manita y todo, ¿eh? Podemos hablar antes de que termine. Juan 20 del 19 al 23. Yo. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Estás mal. Juan 20, verso 19. 20, perdón. Juan 20, 19, ¿verdad? Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Gracias. Y a quienes Ah, se los retuvieron. Quiero que ustedes vean este pasaje. O sea, no sé si están entendiendo lo que está pasando aquí. Jesús, una vez que murió y había resucitado, salió al encuentro de sus discípulos y les sopló, les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, se trató de la unción sacerdotal que estaba descendiendo sobre él? ¿Lo recuerdan? Bueno, Jesús les dice: reciban al Espíritu Santo. ¿Qué les estaba dando Jesús a estos discípulos? Una unción sacerdotal. ¿Sí lo están viendo? Les estaba dando una unción sacerdotal. Ok. Y les dijo: a quienes ustedes les remitan los pecados, les serán remitidos. La función de remitir pecados era única y exclusiva del sacerdocio. Nadie más podría hacer esto. El sacerdocio era el único que podría presentar el sacrificio para perdón de pecados por las personas. No había alguien más. Pero ahora Jesús les dice a los discípulos: reciban al Espíritu Santo, o sea, reciban esa unción sacerdotal. Y entonces les dice: ustedes pueden remitir los pecados. ¡Wow! ¿Por qué pueden remitir los pecados? Porque ustedes están siendo constituidos sacerdotes, no en la orden de Aarón, en la orden de Melquisedec, en la orden sacerdotal eterna de Melquisedec. Así es que entonces, nosotros hoy día, el Espíritu Santo ungiéndonos, el Espíritu Santo sobre nosotros, es una unción sacerdotal. El sacerdote ha sido puesto para favor de las personas. Es un mensajero de Dios para la gente, ministra a Dios, y esa persona es quien puede remitir pecados. ¿Cómo remitimos los pecados? Nosotros no perdonamos los pecados. Los pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Cristo Jesús, quien ya pagó por la culpa de toda la humanidad. Nosotros los remitimos. Remitir quiere decir enviar. ¿Ok? Nosotros tomamos los enviamos ¿a dónde? A la cruz. Los enviamos a Jesús. A ver, tus pecados son remitidos, son quitados, son enviados a Jesús. Eres libre de tus pecados. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque tengo una autoridad que me da la unción sacerdotal
por el Espíritu Santo reposando en mí. Así es que el Espíritu Santo te ha bautizado, el Espíritu Santo nos ha bautizado, el cielo se ha abierto encima de nosotros y se escucha una voz decir, tú eres un hijo de Dios, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. Escucha bien, escucha bien. Esto ocurre cuando una persona es bautizada en el Espíritu. Una voz del cielo dice, este es mi hijo, tú eres un hijo de Dios, y no solamente un hijo de Dios, sino un sacerdote del Dios Altísimo en la orden de Melquisedec. Wow. Así es que, ¿cómo es que tú llegaste a ser un sacerdote si, número uno, no eres judío? Dos, no eres de la tribu de Leví. Número tres, no eres descendiente de Aarón. ¿Cómo puedes tú decir que eres un sacerdote? Ah, bueno, porque Jesús te ha dado su Espíritu Santo y Jesús es el sumo sacerdote de la orden eterna de Melquisedec y tú ahora eres real sacerdocio para ministrar delante de Dios y para hacerlo a favor de las demás personas. Eres un sacerdote en la orden de Melquisedec. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante lo que nos dice la palabra de Dios. Espero haberlo explicado de la manera mejor posible para que ustedes lo puedan comprender y vean todas las dimensiones que esto tiene. Ahí tienen ustedes toda esta palabra. Bueno, abro para preguntas, comentarios. ¿Nadie? Y se hizo el silencio. Ok. Entonces, ¿nadie tiene preguntas? No. ¿Nadie tiene ningún comentario? Bueno, pues entonces, si nadie lo tiene, ejerzan ese sacerdocio. Esto es algo impactante. Mujeres, el Espíritu Santo fue derramado sobre hombres y sobre mujeres. Esto implica que ustedes igualmente han recibido una unción sacerdotal. Nah, o sea, qué impresionante. Eh, eh, Hoy las mujeres pueden ser sacerdotes del Dios Altísimo a través de Jesús. Sí, Blanca. Buenas noches. Aquí mi pregunta es, cuando estabas hablando sobre tomar la Santa Cena o comer el pan y el vino, entonces es en ese momento cuando lo estamos recordando, ese pan y ese vino, ¿estamos confirmando nuestro sacerdocio? Cuando tomamos el pan y el vino, estamos conmemorando lo que Jesús hizo. Realmente, cuando tú has creído en el Señor Jesús, estás comiendo de Él, estás comiendo de Él, nada es despreciable en Él. Y cuando tú estás creyendo en lo que hizo Jesús por ti, estás tomando de la sangre del nuevo pacto. Cuando nosotros recordamos y tomamos la Santa Cena y tomamos esa copa, decimos, wow, yo estoy tomando de esta copa del nuevo pacto. Sí, estamos haciendo un acto de fe conmemorativo, pero tu fe en el Señor Jesús, tu fe en lo que Él hizo, es tomar de ese pan y tomar de ese vino. El sacerdocio aarónico ministraba de los hombres hacia Dios con los sacrificios. El sacerdocio de Melquisedec ministra de Dios hacia los hombres, trayendo pan y vino. Y nosotros tomamos de ese pan y tomamos de ese vino. Nosotros ministramos a las personas llevándoles pan y vino.
no Ok. presentando sacrificios. ¿Sí? Wow, eso está impresionante, Rubén. Eso que acabas de decir está, bueno, la verdad me está impactando fuerte esta palabra, me está ministrando muy, muy fuerte, está impresionante lo que estamos ahorita pues recibiendo. Estoy choqueada, sí, en shock, estoy muy impactada. Mi espíritu está muy impactado. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Pues gracias a Dios. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿No? Bueno, pues entonces vámonos. Que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos este próximo domingo. Primero Dios. Así es que, bueno, hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Buenas Gracias, noches, hasta luego. Bye. Bye. Adiós, bye.